Buenos días. El día de hoy mis compañeros Gabriela Castañeda, Laura Muñoz, Nicolás Viviescas y quienes habla Camila Manrique presentaremos el artículo Forecasting Shale Gas Performance Using the Connected Reservoir Storage Model. ¿Qué quiere decir en español? Pronosticando el desempeño del gas de esquisto usando el modelo de almacenamiento de yacimientos conectados. ¿Por qué escogimos este modelo? Porque tiene mucho que ver con, o sea, presenta un modelo de almacenamiento, pero tiene que ver con un área que no hemos tratado. Nos pareció interesante explorar esta área. Entonces, ¿en qué se va a basar nuestra presentación? Primero, la introducción. Segundo, vamos a explicar el modelo. Tercero, vamos a hacer un ejemplo de campo. Cuarto, vamos a hacer las predicciones. Y quinto, las conclusiones. Entonces, comencemos. Introducción. Bueno, entonces, primero me gustaría contextualizar un poco. Este gas de esquisto es mal llamado así, es conocido científicamente como gas de lutita y se encuentra almacenado, es gas natural que se encuentra almacenado en sedimentos de rocas que son abundantes en esquisto y se encuentran a profundidades de 1000 a 5000 metros. Entonces, ¿dónde se complica este modelo y dónde pues resulta más interesante? Estos yacimientos son nada convencionales y se deben almacenar en yacimientos muy grandes que sean conductivos y permitan que el gas entre en contacto para generar estas condiciones donde el gas no se daña y se puede subir, transportar y almacenar sin que sufra ningún cambio. Entonces, a continuación, mi compañera va a explicar de qué se trata este modelo, que básicamente es un modelo físico de adaptado al almacenamiento. Buenas tardes. Para esta parte de la explicación del artículo, vamos a hablar sobre el modelo CRSM, el cual es un modelo de almacenamiento de reservorio conectado para depósito de gas esquisto. Entonces, vamos a hablar del rendimiento de producción de gas esquisto, ya que es importante discutir los fenómenos y los regímenes. Vamos a ver una imagen que nos va a ayudar para el entendimiento de este. En este vamos a hablar del flujo que compone un pozo de gas esquisto. Entonces, en primer lugar, tenemos esta imagen en la cual tenemos el pozo y los flujos a los que corresponde el diagrama. Entonces, para este modelo podemos decir que se puede hacer en pozos de reservorio de gas esquisto, también en pozos de petróleo. Entonces, para este diagrama vamos a ver los fenómenos de los regímenes de este diagrama. Por la parte A tenemos un flujo lineal de fractura. En la parte B tenemos un flujo bilineal. En la parte C, un flujo lineal de formación, que está acá. Y en la parte D, la transición de un régimen de flujo lineal, acá, a radial. Y por último, en el E tenemos un flujo pseudo radial. Entonces, esta es la explicación de los fenómenos de los regímenes del flujo. Esto puede ser, como ya lo dije, en pozos de gas para esquisto, o en este caso, o también de petróleo. Entonces, vamos a ver a continuación algunas de las fórmulas que componen este modelo. La principal es la primera que vemos acá, la de ET igual a CT BP T. Entonces, para esta fórmula, que es la fórmula esencial del modelo, es la depósito de almacenamiento conectado, es esa. eh, Estas fórmulas tienen algunas nomenclaturas. Estas fórmulas se siguieron para el modelo para encontrar así las fluctuaciones y los flujos que se generan en el almacenamiento de este reservorio. Entonces, las nomenclaturas de algunas partes que tenemos en estas ecuaciones son la presión normalizada, el volumen de presión del yacimiento, que son estas dos partes que tenemos acá. También vemos la compresión, la compresibilidad total, que se representa por acá. Y algunos de estos que se vuelven a repetir. Tenemos acá, como ya lo dije, el depósito de almacenamiento conectado y algunos acá ya nomenclaturas conocidas, vistas,
A partir de estas ecuaciones se halla el modelamiento del almacenamiento para el reservorio. Para la figura 3 tenemos el diagrama de pozo para el pozo horizontal A que ilustra la tubería y sección del pozo abierto del pozo de gas. Este pozo se ha fracturado con múltiples etapas a lo largo del segmento horizontal y se encuentra ubicado en Chongqing, China. Para la figura 4 tenemos la ilustración de la presión de la cabeza de las tuberías. Después del pozo A se puso en producción. Este proceso ilustra la presión del flujo del fondo del pozo y la cabeza del tubo de presión con el tiempo. Para la figura 5 identificamos la tasa de producción de gas y de agua después del pozo A, la cual se puso en línea. Este gráfico ilustra la producción de gas y de agua en condiciones estándares a lo largo del tiempo y del proceso. Para la figura 6, identificamos el gráfico semicircular de la historia de la tasa de producción del gas en el pozo. El negro, los puntos negros identifican los datos del historial de la producción correspondiente a aproximadamente 3 años de producción histórica en el pozo. Los puntos de datos rojos se utilizarán para modelos de predicción de producción de gas en el CRSM. Para la figura 7 y 8, identificamos la curva del declive normalizada del pozo A. El eje de las abscisas está normalizado, producción acumulada, y el eje de las ordenadas es de producción de tasa normalizada. El NDC se muestra sobre toda la producción histórica del pozo A, la cual necesitará ser filtrada para utilizar el NDC para el análisis del CRSM. Dentro de la figura 8, identificamos la curva del declive normalizada filtrada del pozo A. Los puntos de datos rojos tienen como supuesto la figura 7 indicando el conjunto de datos que se utilizarán para ampliar el análisis del CRSM, el cual está dentro del pozo A, durante los primeros 200 días de producción. Finalmente, identificamos la figura número 9 como la curva de almacenamiento en reservas conectadas, mejor conocida como CRS, también conocida como la probada de la energía del depósito. Esta curva muestra la cantidad de energía en un momento dado de la vida del depósito. A medida que el pozo se inicia para la producción, la energía del depósito aumentará a un ritmo decreciente hasta su transición de régimen de flujo transitorio al régimen del flujo de estado pseudoestable, o mejor conocido como PSS. Ha sido alcanzado que correrá paralelo al eje de las abscisas. Esta tiene tres variables presentes. Entonces, la primera que voy a hablar es la de las unidades de presión por medio de la predicción. Estas son las de color rojo y esta ha sido mediante un estudio de 200 días. Luego sigue la de las unidades históricas, la información histórica recolectada, que esto sí ha sido a lo largo de los 1200 días. Y por último está la de variable verde. Esta hace el estudio de la presión que está presente en el pozo y esto se hace por medio de la unidad de medida PSI. Este sí también se hace a lo largo de los 1200 días y también se estudia el comportamiento de la curva de predicción que se hizo anteriormente. Entonces, para la figura número 11 se pueden evidenciar las mismas variables, sino que van a presentar unos comportamientos conforme a la proyección del uso o la aplicación del filtro NDC. Entonces, de igual manera, se tienen las mismas unidades rojas, que son las proyecciones en base a los 200 días. También están presentes las unidades verdes, que son aquellas que estudian el comportamiento de la presión bajo el pozo, y ya las negras, que son aquellas que son históricas, los datos históricos o la información recolectada. Para esta figura 12 se presenta una aplicación de la simulación del modelo de Monte Carlo, el cual fue dado a lo largo de 1500 iteraciones. Se puede ver la convergencia de la pendiente que ha venido ya de manera lineal, dándose un resultado por medio del uso de las medidas de superiores, media e inferiores que tenían las presiones presentes en el estudio realizado. Para la figura 13, de igual manera se presenta como en la figura 12, aquellas proyecciones realizadas por medio de la presión superior, media e inferior, las cuales por medio del modelo Monte Carlo y las 1500 iteraciones realizadas, se puede evidenciar que la convergencia de la pendiente fue dándose de manera lineal. Esto se puede evidenciar mediante la línea roja, que ya llega un momento que tiene un cierto margen de comportamiento lineal. La figura 14 se evidencian las distintas predicciones realizadas a lo largo del estudio. Entonces, para la línea azul, esta demuestra que hay un bajo rendimiento conforme a las predicciones y en comparación a los datos históricos que se han recolectado. En el caso de la línea gris, ya se presenta una sobreestimación para aquellos datos que fueron estudiados a lo largo de este sistema, de esta
producción de gas. Y para el caso de las líneas verde y roja, se puede evidenciar que tienen un comportamiento medio conforme a los datos históricos presentados a lo largo de este estudio. Se puede evidenciar que estos datos históricos son los que se evidencian en como círculos negros y los datos de predicciones se ven estimados como los círculos rojos. Bueno, para la figura 15 tenemos un estudio o una representación gráfica conforme a las 4 predicciones de la producción conforme a los 4 casos de estudio. Entonces podemos evidenciar que en la línea azul se presenta el límite superior conforme a la figura 11, que hace que su comportamiento de EUR sea más bajo. Y también tenemos el caso de la línea gris, que es aquella que presenta un comportamiento medio, que hace que el límite sea inferior y por ende su EUR sea más conservador. Ya para el caso de la línea gris y verde, estas representan la media que está para la aplicación del modelo Monte Carlo, lo que quiere decir que su EUR es más estimado y tiene una media con mayor estimación. Ya la línea roja simplemente es la utilizada para la predicción que se hizo a lo largo de los casos de estudio. Para las conclusiones, tenemos 3 conclusiones principales. La primera, sabemos que la producción del gas de esquisto es afectado por múltiples factores y, o sea, usar un solo modelo pues puede causar una incertidumbre muy grande. Es por eso que el CRSM nos muestra las dinámicas de mecanismo de flujo, dejándolo interpretar con una unidad de presión de convolucionada. La segunda es lo mismo, el gas. Sabemos que la producción de este gas tiene restricciones muy complejas que usando un modelo como el ajuste, bueno, modelos basados en ajustes de curvas o modelos estocásticos juntos pueden causar mucha incertidumbre. Es por esto que el modelo CRSM puede capturar todas estas restricciones y presentar un resultado razonable, incluso cuando no se tiene mucho historial de la producción. La tercera conclusión sería que este modelo también puede ser utilizado para analizar la efectividad de las fracturas, que recordemos que propicia el buen estado del gas. Y esto se puede hacer o sea, acompañándolo con 2 modelos que son el NDC y el CRC, perdón, y que son modelos también de curvas que nos pueden ayudar a entender los resultados del modelo CRSM.